Algunos maletines no se pierden, se esconden donde la muerte cobra peaje. Dicen que en el mundo del narco, el dinero nunca duerme. Pero esa noche, uno de los maletines más importantes del cártel de Sinaloa simplemente desapareció. No voló, no se quemó, no se entregó. Se esfumó. Como si alguien supiera exactamente qué llevaba dentro y a quién debía perjudicar. Eran los últimos días de libertad para Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo. Su extradición a Estados Unidos era inminente. El mundo observaba cómo el rey caía, cómo el imperio se desmoronaba, pero nadie imaginaba que, detrás de su traslado, un movimiento mucho más silencioso y letal se estaba ejecutando, la desaparición del último maletín. Ese maletín no solo contenía dinero. Contenía coordenadas, nombres, fechas y más de una promesa rota. No era una simple suma de millones de dólares en efectivo, era la llave de lo que quedaba del poder financiero de Guzmán. Y también, la última oportunidad de un enemigo para desaparecerlo todo, sin disparar una sola bala. Lo más aterrador fue lo que ocurrió después. Cada hombre que sabía de su existencia, comenzó a morir. Uno a uno. Silenciosamente. Nadie confesaba. Nadie preguntaba. Porque todos sabían que en Sinaloa, el que hace preguntas, pronto se convierte en respuesta. Pero esta vez, el Chapo no se quedó esperando. Desde la celda en la que se encontraba vigilado las 24 horas, movió hilos que solo él conocía. Antiguos aliados, nuevos traidores y fantasmas del pasado fueron llamados a una última partida. Y en esa partida, no se jugaban cartas, se jugaban vidas. ¿Qué contenía realmente ese maletín? ¿Quién lo tomó y por qué? Y sobre todo, ¿por qué ahora? En este caso, no hablamos de kilos ni cargamentos. Hablamos de algo mucho más volátil, la verdad. Una verdad que alguien quiso encerrar en un maletín. Y otro, decidió liberar con sangre. Prepárate para adentrarte en la historia jamás contada del objeto más buscado por el cártel después de su propio jefe. Una historia de traiciones dobles, códigos rotos y un mensaje que aún viaja de boca en boca. Ese maletín no se perdió. Se eligió desaparecer. Hay entregas que no fallan, y otras que nunca debieron anunciarse. Era medianoche en las afueras de Culiacán. La lluvia caía con la precisión de un reloj suizo. En una vieja camioneta negra, dos hombres del círculo interno del cártel de Sinaloa esperaban la señal. No había margen de error. El maletín debía cambiar de manos en menos de 4 minutos. Lugar, puente del río Humaya. Condición, nadie habla, nadie mira. El maletín contenía 14 millones de dólares en efectivo. Billetes marcados, numerados, listos para cruzar la frontera antes del amanecer. Pero eso no era lo más valioso. Entre los dobleces, ocultos dentro de una costura del forro interior, iban los nombres y cuentas de testaferros que aún movían dinero para Guzmán desde prisión. Era más que una transacción, era una operación de supervivencia. Pero el maletín nunca llegó. A las 03, los hombres en la camioneta recibieron un mensaje. Operación abortada. Retírense. Hay ojos donde no deberían. Uno de ellos, el más joven, insistió en esperar. Si cancelaron, ¿por qué no cambiaron el punto, y por qué el mensaje vino de un número que ya no usamos desde el 2022? El otro solo encendió el motor. Cuando te dicen que corras, corres. No preguntas. Y eso hicieron. Pero al día siguiente, ambos estaban muertos. Uno flotando en un canal de riego. El otro, con la lengua cortada, colgado del puente donde debía ocurrir la entrega.
La noticia corrió como pólvora por los pasillos del penal donde estaba el Chapo. Y esa misma mañana, un custodio recibió una orden no oficial. Avisa a El Lobo que mueva la lista B. Ya. ¿Quién era el Lobo? ¿Quién canceló la entrega? ¿Y por qué los únicos dos hombres que sabían del intercambio fueron eliminados antes de que ocurriera? En el mundo del narco, las entregas fallidas dejan huella. Pero esta dejó una sombra que creció más rápido que cualquier rumor. Y desde ese momento, el último maletín dejó de ser un rumor. Se convirtió en un fantasma. Uno que todos buscaban, y que ya había empezado a matar. En Sinaloa, quien guarda silencio, o está muerto o ha cobrado demasiado. El Lobo no era un apodo, era una advertencia. Nadie en el cartel lo llamaba por su nombre verdadero desde hacía años. No era jefe, pero sí juez. Y cuando una orden venía de su parte, incluso los más antiguos sabían que algo se estaba pudriendo en lo más alto del árbol. La noticia del maletín perdido llegó a él con 2 cadáveres de adelanto. Su primera acción no fue preguntar. Fue limpiar. Los celulares de los muertos fueron eliminados, los vehículos desaparecidos y los rastros digitales alterados por un joven hacker que ni siquiera sabía para quién trabajaba. Solo sabía que el error no era una opción. Pero lo que el Lobo no esperaba era la aparición de una tercera figura, una mujer. Periodista. Desaparecida hace 2 años, dada por muerta. Pero ahora, una foto suya circulaba en un foro anónimo con un mensaje. Yo tengo la lista. La lista. El contenido invisible del maletín. La verdadera razón por la que alguien movía piezas desde dentro y fuera del penal. El Lobo pidió acceso a la base de datos de cámaras del Penal Federal de máxima seguridad. Revisó los movimientos de los últimos 72 días. Encontró algo que no encajaba, 3 visitas legales a El Chapo que no estaban registradas por nombre, solo como confidencial autorizado. ¿Quién autorizaba sin dejar rastro? ¿Desde cuándo una periodista desaparecida tenía acceso a esa clase de información? Y lo más grave, ¿por qué alguien dentro del sistema la estaba protegiendo? El Lobo tenía una regla: si algo huele a miedo, sigue la sangre. Porque el miedo no se esconde, se arrastra, deja marcas. Y esas marcas lo llevaron a un hombre, Santos. Un ex policía, ahora consultor privado de seguridad en Los Ángeles, con vínculos con los antiguos operadores financieros del cartel. El Lobo no necesitó más. El siguiente paso no era investigar. Era intervenir. Esa noche, un convoy sin placas cruzó la frontera. 3 camionetas, 6 hombres, 0 preguntas. La caza había comenzado. Y esta vez, el silencio no iba a salvar a nadie. Ninguna traición nace de la distancia, siempre viene de quien se sentó contigo en la misma mesa. La madrugada caía con el peso de una tormenta contenida. En las calles de Mexicali, donde los semáforos parpadeaban más por costumbre que por control real, Santos entraba en el motel con la calma estudiada de quien ya ha huido antes. Pero esta vez no huía con miedo, huía con información. Santos había sido policía federal, luego escolta, y finalmente el contacto de muchos entre las sombras. No era un hombre que hablara de más. Pero tampoco era un hombre fiel. El dinero del maletín no era lo que lo tentaba. Era lo que venía con él: nombres, fechas, coordenadas. Una red que podía destruir a media estructura del cártel de Sinaloa, o ponerla al servicio de otro. Desde su laptop, conectado a un servidor encriptado, Santos subía partes de los documentos escaneados, ofreciendo fragmentos a quien pudiera pagar más. Entre los interesados había desde periodistas de investigación hasta agentes de inteligencia y,
lo más peligroso, rivales del propio cartel. Lo que Santos ignoraba era que el lobo ya lo tenía marcado. No con un satélite ni con un dron. Lo tenía por algo más simple, una botella. Santos, meticuloso con su limpieza digital, cometió un error humano. En el motel, pidió un tequila que solo se servía en 4 bares de la frontera. Uno de ellos pagaba al cartel por protección. En menos de una hora, el lobo supo el número de habitación. Y no vino solo. La puerta del cuarto 109 no fue derribada con una patada. Fue abierta con una llave maestra. El silencio duró 3 segundos. Luego, 3 disparos. Solo uno al corazón. Pero el cuerpo de Santos no era lo más importante. Lo importante estaba en su reloj digital, un archivo comprimido, aún encriptado, pero que decía en su título solo 3 palabras. El último testigo. El lobo cerró el puño. Esto no era solo un robo. Esto era una advertencia. Y la traición, ahora sí, tenía nombre, firma y herederos. Cuando el camino se borra, los huesos cuentan la historia. El cadáver de Santos fue incinerado antes del amanecer. Nada de funerales, nada de familia. El lobo quería borrar toda evidencia, pero lo que no pudo borrar fue la alarma silenciosa que el archivo activó antes de su muerte. En alguna parte de la red oscura, un receptor anónimo había recibido una señal. El archivo con la ubicación del maletín fue compartido, parcialmente. La notificación despertó a un hombre al otro lado del país. Se hacía llamar Rafa, y no por coincidencia, era hijo de uno de los fundadores olvidados del cartel. Exiliado tras una vieja traición, Rafa vio en esta alerta una sola cosa: redención o venganza. Lo que llegara primero. Mientras el lobo movía hombres hacia Sonora, Rafa salía de Guatemala con una identidad falsa. Llevaba tatuado en la espalda el plano de una vieja bodega militar que, según el archivo, había servido como escondite temporal del dinero. El detalle: la bodega ya no existía. Fue demolida hace años. Pero la tierra aún recordaba lo que el cemento quiso ocultar. Rafa llegó al terreno al anochecer, solo. Con un radar de pulsos y 2 linternas. Cavó por horas hasta que encontró algo: una caja metálica llena de pasaportes falsos, armas sin número y un cuaderno con nombres tachados. El maletín no estaba ahí. Pero sí la prueba de que ya había pasado por allí, y alguien más lo tocó. Mientras tanto, en Culiacán, el lobo descubría otra verdad. Uno de sus hombres de confianza, el ingeniero Ramiro, había accedido semanas antes a las cámaras de seguridad de un viejo aeropuerto privado. En una de las grabaciones, se veía claramente a Santos subiendo un maletín idéntico a un avión con destino desconocido. Pero lo perturbador no era eso, sino la sombra del copiloto que lo acompañaba. Era alguien que el lobo creía muerto desde 2013. Rafa, ahora con nuevas coordenadas, se preparaba para cruzar hacia Chihuahua. Pero antes, dejó una nota enterrada bajo la caja que halló. Decía: lo que buscan no está donde creen. Pero lo que temen, ya los está mirando. Y mientras las rutas se cruzaban, los restos del pasado volvían a hablar. Solo que esta vez, nadie quería escuchar. El que calla en Sinaloa, no es cobarde. Es el que apunta mejor. Los primeros disparos no hicieron eco. Fue en un camino rural, entre ruinas secas y árboles sin sombra. Rafa acababa de cruzar a Chihuahua, cuando una camioneta sin placas lo interceptó. No hubo preguntas. Solo balas. Saltó por un barranco y rodó hasta el lecho de un arroyo seco. Su radio quedó hecha trizas, pero el cuaderno con los nombres, ese que había recuperado, seguía pegado a su pecho.
No tenía opción, tenía que llegar al contacto que Santos había anotado como el silencio. El silencio era una figura mítica en el cartel. Un contador que lo sabía todo pero que nunca hablaba, nunca daba la cara. Vivía entre hospitales abandonados y documentos sellados. Decían que una vez eliminó a 4 traidores sin dejar rastros, solo usando códigos en hojas de cálculo. Pero ahora, si Rafa quería encontrar el maletín, necesitaba convencer a un fantasma de hablar. Lo encontró en Zacatecas, en la trastienda de una funeraria. Un anciano con bata blanca, mirada sin vida y una escopeta bajo el escritorio. Al principio, no dijo ni una palabra. Solo observó el cuaderno. Al pasar la tercera página, alzó una ceja. No te mataron, porque aún no saben lo que tienes, dijo. El silencio explicó que el maletín había cambiado de manos al menos 3 veces en una semana. De Santos a un piloto, de ese piloto a una mujer conocida como la viuda, y finalmente, desaparecido. Pero había una coincidencia, todos los nombres tachados en el cuaderno aparecieron muertos en las noticias locales, uno por uno. Rafa comprendió que estaba en una cacería inversa. No era él quien buscaba el maletín lo estaba atrayendo a todos los que alguna vez supieron de él, como un imán mortal. Y ahora, él estaba en el centro del mapa. De regreso en Sinaloa, el lobo estaba perdiendo el control. Ramiro había desaparecido. Su segundo al mando fue hallado muerto, con una moneda partida en la lengua. El símbolo que usaban los viejos traidores del cartel para firmar una ejecución interna. ¿Quién estaba jugando a 2 bandos, o a 3? Esa noche, Rafa tomó un teléfono satelital prestado y marcó el único número escrito a mano por Santos en la última página del cuaderno. Solo dijo: sé dónde están los muertos. Pero quiero saber dónde está el último vivo. La respuesta llegó con estática, y una dirección en Mazatlán. La casa había cambiado de presa. Algunos secretos no se entierran, se negocian con sangre. La dirección en Mazatlán no era una casa ni un escondite, era una sala de apuestas clandestina bajo un hotel abandonado, custodiada por hombres sin insignias y sin mirada. Rafa entró sin armas, solo con el cuaderno y una certeza: el último que quedaba vivo también lo estaba esperando. Dentro, lo esperaba la viuda. No era una leyenda. Era real. Pelo blanco, manos de cirujana y una pistola dentro de una Biblia hueca. Ella no negó nada. Santos le había vendido información, pero nunca reveló la clave. Porque el maletín no se abría con números, sino con sangre. La clave está en ti, Rafa. No porque sepas, sino porque sobreviviste, dijo con una sonrisa gélida. Fue entonces cuando la habitación explotó en luces y gritos. El lobo había seguido las huellas y mandó a sus hombres a cerrar el trato a su manera. No querían el contenido del maletín, querían silenciar para siempre su historia. Lo que siguió fue una masacre silenciosa. Hombres con armas largas bajaban por las escaleras, pero Rafa y la viuda ya se habían ocultado en el túnel de evacuación bajo el edificio. Cada paso hacia la salida era un paso sobre cadáveres invisibles, hombres que alguna vez tocaron el secreto y pagaron el precio. Al llegar a la salida, en la playa, una avioneta los esperaba. No para huir. Para entregar. En su interior, el verdadero maletín, una caja de acero negro, sin marcas, sin cerradura, sin nombre. Pero con un lector de sangre. Solo una gota. Solo una vida. Rafa miró a la viuda. Ella asintió. Se hizo un corte en el dedo y lo colocó sobre el lector. La caja se abrió, pero no mostró dinero. Mostró documentos. Nombres. Cuentas. Rutas. Presidentes.
Generales. Jueces. La verdadera carga no era dinero. Era control. Y entonces apareció el Chapo. No físicamente. Solo una nota escrita a mano, dentro del maletín. El poder no se esconde, se delega. Rafa lo entendió. No había elegido encontrar el maletín. El maletín lo había elegido a él. Porque a veces, el verdadero sucesor no es el más fuerte, sino el último que queda vivo con algo de conciencia. La viuda lo miró una última vez y dijo: Tú decides si esto se entierra, o si se revela. La avioneta despegó al amanecer. Y en Sinaloa, el último maletín ya no tenía dueño, pero sí un destino. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.